Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Había un grupo de personas en el Antiguo Testamento llamados verdaderamente los intocables. Y ese grupo de personas en el Antiguo Testamento, que pasó más luego al Nuevo Testamento, pero cuando llegó Jesús, ese grupo de intocables fueron transformados y cambiados por la sangre de Jesús y el poder sanador divino de Jesús. Eran los leprosos. Los intocables eran los leprosos. Allá en Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesús dijo: yo he venido a buscar a enfermos, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús dice esto allá en Marcos capítulo 2, versículo 17? Porque en una ocasión Jesús, cuando venía por los caminos y por las aldeas, muchos cojos, muchos paralíticos, muchas personas intocables llegaban a Él. Y los fariseos, la élite más arbitraria y más recalcitrante en asuntos religiosos, como muchos hoy en día, no querían que ellos fueran salvados y sanados. Y cuando Jesús le permitía llegarse a ellos, ellos llamaban a Jesús el inmundo, el impuro, y con todos los adjetivos calificativos que podían llamarle, e incluso le llamaban hijo de fornicación. Probablemente en tiempo de Jesús no había una persona más intocable que un leproso. Tanto para los judíos como para los gentiles, los intocables y los leprosos, o los leprosos que eran los intocables, eran individuos despreciados y sacados de la sociedad por esa terrible enfermedad. De acuerdo a la ley, el Levítico, que Jesús la quitó, un leproso no tenía que vivir cerca de la sociedad. Un leproso tenía que vivir fuera de la comunidad y fuera del contacto social. ¿Qué puse aquí en mi nota? Qué pena, qué tristeza que se llegara a ese extremo. Ellos perdían todo contacto personal con sus familias. Lo más terrible para un leproso, lo más duro para un leproso, era no poder ver a sus seres queridos, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Podía la lepra durar hasta 9 años, y esos 9 años no podían ver a su familia. La vida de un leproso estaba caracterizada por una persona sin esperanza, conforme a la ley de Levítico, ya que ellos, según la ley, que la hicieron mucho más dura los sacerdotes, los escribas y los fariseos, los encargados del templo, Anás y Caifás, eran personas que habían nacido pecadoras, que eran pecadoras. Pero ya Jesús iba a cambiar ese adjetivo calificativo, que aunque la ley en Levítico lo decía, cuando un leproso o cuando en el cuerpo de una persona venían manchas de lepra, era porque algún pecado venía. Ok, está bien que la lepra era considerada un pecado, pero no todos los leprosos siempre cometían pecados morales, pecados sociales o pecados espirituales. No siempre lo cometían, no siempre cometían así. La lepra, mis amados hermanos, les voy a dar más referencia ahorita, era una enfermedad causada por varias razones. La primera era la falta de higiene, el hacinamiento. Si ustedes ven la historia de Israel, ¿a dónde se echaban los muertos? ¿Dónde se ponían a las personas que no tenían un familiar que los reclamara
y lo enterrara. ¿Lo echaban dónde? En un vertedero. Y los vertederos estaban fuera de la ciudad. Eran los basureros donde quemaban la basura. Ahí echaban a los muertos. Y muchas personas se contaminaban con el contacto de un muerto, porque había muchas personas pobres que iban a buscar comida, iban a buscar alimentos, iban a buscar hasta ropa a los vertederos. Entonces, ¿qué pasaba? Ese muerto, esa putrefacción de ese muerto y ese hacinamiento en el cual vivían estas personas, llevaban esa bacteria del germen de la lepra. La bacteria que causa la lepra, oigan bien, la bacteria que causa la lepra, hoy y ayer, es una bacteria familia íntima, muy cercana, de la bacteria de la tuberculosis. Hoy tenemos tuberculosis. Mis amados hermanos. Hoy tenemos lepra, hermano. Hoy tenemos lepra. Aún después de haber sido descubierta la bacteria en 1872. Tenemos lepra en países como Uruguay, Brasil, la India, mis amados hermanos, países ya en desarrollo. Hay lepra, hermano. Porque hay personas que siguen con el hacinamiento, la suciedad, la contaminación de los muertos, de los sucios. Entonces la otra causa de la lepra era ya un castigo de Dios, porque ya era una persona contaminada. En el Antiguo Testamento encontramos a varias personas que fueron leprosas, algunas por sus pecados y otras que habían nacido así. La lepra también, cuando la persona tiene el virus de la tuberculosis, eso se contamina, la persona contamina al otro. Cuando una persona tiene tuberculosis, los pulmones, como vimos hace años, un par de años, en cuestión del coronavirus, que es una enfermedad pulmonar, que le decían, usted tiene que apartarse a unos 6 pies y muchas reglas, para bien de la sociedad y de la humanidad, porque era muy contagiosa, porque era un virus que al hablar y el contacto de la lepra, al igual que lo que tenemos hoy en día, problemas infecciosos, como se contaminaba muy rápido. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas tenían que estar aisladas. Entonces, en Levítico, un leproso era una persona verdaderamente intocable y sin esperanza, que no tenía, hermano, ninguna sanidad más que la sanidad divina. Los fariseos, la élite religiosa, en tiempos de Jesús y antes de Jesús, conocía esto, hermano. Conocía esto, de que la lepra, hermano, era una enfermedad que solamente podía curarse por la voluntad del Señor. Hubieron personas leprosas, como quien, María, la madre de Aarón y Moisés. ¿Por qué le vino lepra a María? ¿Por qué le vino lepra a María? La hermana de Aarón y Moisés. Porque ella murmuró la unión matrimonial de Moisés con una mujer de color. Comenzó a murmurar a Moisés. La murmuración es un pecado. A veces nosotros decimos, bueno, el adulterio, la fornicación, pero la murmuración es uno de los pecados marcados aquí en la Biblia, del cual nosotros tenemos que tener cuidado. La murmuración, un pecado, hermano, un pecado grave, denigrar la vida de otro y la integridad de otro. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces ya digo, oh mira, Moisés se casó con una mujer cusita, de raza negra. Porque esta gente, hermano, judío y los abrahámicos eran personas racistas. Eran racistas, hermano. Igual que este grupo de estas 4 castas que vemos aquí, en la India y Nepal, y allá en tiempo de esos. Otro individuo que supuestamente nació con lepra fue Naamán, el sirio. Porque también la lepra era hereditaria. Si la persona nacía con el virus, la bacteria dentro de ella, podía contraer y contaminarse con el tiempo. O sea, vuelvo y repito, las razones por qué la lepra era tan contaminante en aquel tiempo: el hacinamiento, la suciedad, la inmundicia, ya en un extremo muy grande era el pecado, como el caso de Ana, etcétera, etcétera, etcétera. Para un leproso, el ser apartado de su familia era destinarlo a una muerte larga y segura. No podía
podía estar cerca de sus seres queridos. ¿Qué nos dice el Señor aquí en las Sagradas Escrituras? En Marcos 2:17. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. En el mundo antiguo, el doctor Ernesto Matterson escribe lo siguiente. La lepra, oiga lo que hacía la lepra. Este individuo escribió de que la lepra, mis amados hermanos, en ninguna parte del mundo la lepra reducía a una persona a un desprecio y a una repugnancia tremenda. La lepra podía empezar en el cuerpo de una persona con bultos que se iban ulcerando y se iban pudriendo. Las úlceras desarrollaban supuración, llaga putrefacta, y se comían lo primero los párpados de los ojos. Cuando un leproso miraba a una persona, en tiempos de Jesús y ahora, pensaba usted que lo estaba mirando con ojos profundos y penetrantes sin parpadear. Y era porque al no tener lo que nosotros conocemos con la voluntad de Dios y la creación de Dios, el pestañeo y mirar y articular con los ojos en otras direcciones, ellos no podían hacer eso porque se les caía todo lo que está aquí, mis amados hermanos, los ojos. La voz de un leproso se le convertía áspera y afónica. El leproso, cuando respiraba, silbaba, porque inmediatamente la lepra, cuando aparecían las llagas blanquecinas en el cuerpo, ya la voz comenzaba a dañarse, porque la lepra atacaba los ganglios linfáticos del cuello. Las manos y los pies de un leproso siempre se ulceraban. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de carne putrefacta. El proceso natural de la lepra, o normal, duraba 9 años. ¿Saben que un leproso duraba 9 años fuera de su familia? Eso le causaba un desequilibrio emocional, un desequilibrio mental, físico y espiritual. Y por no ver a su familia, porque era leproso, le causaba un síncope cardíaco. Por encima de la enfermedad que tenía, del problema que tenía ya de salud, apartado de su familia, de la sociedad. Le voy a dar los números a qué distancia tenían que estar apartados. Los intocables eran muy duros para ellos. La lepra podía empezar con pequeñas placas sensibles en el cuerpo. Afectaba los nervios, los troncos de los nervios. Los músculos se descomponían, los tendones se contraían. Por eso que muchas veces, cuando yo estudiaba el caso de la lepra, algunos leprosos no se le caen los dedos de la mano, a otros sí, los dedos de los pies, se le caen los párpados y se le cae muchas veces el labio inferior como el labio superior. Por eso tenía que andar un leproso tapada la boca, porque se le dio entre los dientes. La nariz se le caía, la parte fría de la nariz que aquí tenemos, se le caía de un solo hoyo. Conocí a un señor, como le dije la semana pasada, semana atrás, que tenía lepra y hacía cajas de muertos. Ya le había pasado la enfermedad. Entonces, duraba 9 años la lepra. Pues perdía la sensibilidad, los nervios, los troncos, todo. Y parecía que era un muñeco. Pero era porque los nervios, muchas veces la lepra, retraían la enfermedad, todos los músculos y los nervios, y se encogían. Busquen en la enciclopedia cómo empezaba la lepra. Comenzaban a engurruñarse y a caerse en la nariz, los párpados, los ojos, la boca también, los dientes. Luego llegaba a la pérdida de la sensibilidad de las manos, de los pies, hasta quedar completamente un cadáver. La condición física de un leproso en tiempo del Señor era lo más terrible, decía Ernesto Matterson. Josefo nos dice que tratar con un leproso solamente podía hacerlo Jesús y un sacerdote. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, el desterrado leproso tenía que absolutamente olvidar la sociedad. Todo el tiempo que tuviera llaga,
habitaba solo, como le dije. El leproso tenía que llevar ropa rasgada, pelo revuelto, porque su labio inferior estaba destruido. El leproso perdía toda intimidad con todas las comunidades habitadas. Si un leproso en tiempo de Jesús metía la cabeza en una casa para buscar alimentos, pedir comida, ya esa casa quedaba completamente contaminada en tiempo del Señor. El sacerdote llegaba y se veía en las paredes llagas blancas, blanquecinas o negras, era producto de la lepra. Muchas creencias. Un leproso en tiempo de Jesús, el espacio que tenía que resguardar entre una persona y él, lo del coronavirus, el distanciamiento social de 6 pies, eso no es nuevo, hermano. Eso no es nuevo. El leproso, en tiempo de Jesús y en tiempo de este doctor misionero, Ernesto Matterson, era 6 pies de distancia. Si una persona por casualidad se topaba con un leproso. En muchas ocasiones, cuando el leproso venía caminando de frente y la brisa venía de espalda de él, de frente suyo, él estaba caminando, la brisa le daba de espalda y la brisa le llegaba a la hermana. El leproso tenía que estar a 30 metros de distancia de la persona. Se llegó al extremo tan tal, hermano, que los rabinos no se comían un huevo comprado en un comercio, en una comunidad, en el mercado, si un leproso pasaba por ahí buscando comida. Acuérdense, era sacado de todo. Miren el problema que tuvimos nosotros en la pandemia. Que si una persona tosía, hermano, afuera, y usted salía corriendo. Ahora imagínense un leproso. Oigan los extremos a los que llegó el judaísmo. A los extremos que llegó el judaísmo. Acuérdense el pasaje bíblico de Salmo 34, 18. Está Dios preparado para ayudar a los quebrantados y a los rotos de corazón. Tanto el Salmo 34 como el Salmo 33 y el Salmo 35, para hacer un paréntesis aquí, eran salmos en los cuales David utilizó mucho cuando era perseguido por Saúl y después perseguido por Absalón. Salmo 34, de ayuda y de protección divina, 33 y 35. Así era el leproso, buscaba ayuda, buscaba consuelo, y solamente el consuelo podía venir de Dios. En extremo, en casos muy remotos, muy extremos, el sacerdote, que era un agente divino, puesto por Dios, en casos extremos era el que diagnosticaba, pero no todo el mundo podía hacerlo. Los rabinos no se comían un huevo comprado en la calle si un leproso pasaba por ahí. Primera cosa exagerada. Otros rabinos llegaban a tirarle piedra a los leprosos para que se mantuvieran lejos. ¿Usted se imagina tirarle piedra a una gente? Con una familia, un esposo, esposa, hijos. ¿Se imagina eso? Que le digan a tu mamá le tiraron piedra porque es leproso. A tu papá, a tu hijo le tiraron piedra. Qué dolor, porque no puedes tener contacto. Otros rabinos, cuando veían un leproso, lo primero que hacían era que se escondían, o muchas veces sus pies los ponían en polvo para ni pisar donde pisó el leproso. Para los judíos, lo más cerca de un leproso era un cadáver en putrefacción, cadáver inmundo. No había solución, no había salvación, no había lugar en la sociedad para el leproso, para el marginado, para aquel que no tenía esperanza. Algunas personas hoy en día son tratadas como leprosos, como Dalí. Algunas personas son tan atadas y esclavizadas al pecado, tan depravadas y tan indiferentes y abandonadas e indefensas sin esperanza, que hoy en día le llamamos los intocables. Pero no para Jesús. Pero no para Jesús, hermano. Pero no para Jesús y para usted y para mí hoy en día.
45, y ahí es donde vamos a hablar de verdaderamente quién era Jesús para los leprosos, para aquellos contaminados de la sociedad que muchos de nosotros pensamos que lo son y no queremos llegarle, no queremos predicarle, no queremos enseñarle el evangelio de la salvación. ¿Por qué? Son unos mundanos, son unos perversos, son unos inmundos, son unos desdichados. Vamos a ver para Jesús si es que verdaderamente lo tenemos. Los intocables es el mensaje de la palabra del Señor que le voy a traer hoy en día. Para Jesús los intocables eran tocables. Dice la palabra de Dios así. Vino a él un leproso, Marcos 1, 40-45. Vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, sobre él la palabra rogándole, en cara la rodilla, dijo, si quieres, puedes limpiarme. Sobre él la palabra limpieza, que significa purificación. Cuando él vio a Jesús, se tiró de rodillas. Imagínense que hasta sus rodillas, hermano, estaban llenas de llagas, putrefactas. Si quieres, tú puedes limpiarme. Versículo 41. Jesús, teniendo misericordia de él, sobre ahí la palabra misericordia y compasión, extendió la mano y tocó al intocable y le dijo, sí, quiero limpiarte. Así que él hubo hablado y al instante la lepra de aquel hombre le fue curada su enfermedad. Entonces le encargó rigurosamente y les dijo, vete en paz y te ruego que no se lo digas a nadie. No digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y ofrece la purificación, lo que la ley o Moisés mandó para testimonio. Lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Qué es lo que mandaba Moisés conforme a la ley? Cuando un leproso era sanado, que solamente la lepra se sanaba divinamente, llegar allí y llevar conforme a lo que podía tener de dinero que recolectaba en la calle, lo que le tiraban, comprar o un cabrito o cualquier animal, cualquier ave, de acuerdo a su posibilidad. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgaba el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desérticos, y venían a él de todas partes. Jesús tocando al intocable, y el verdadero intocable aquí, contra el pecado y contra el mal, era Jesús. Lepra, enfermedad antigua, considerada verde para muchos, repugnante. Se podía creer que la lepra era un terrible pecado, como dije ahorita. ¿Quién descubrió la lepra? En el 1873, el médico llamado Arthur Hansen. A la lepra se le llama la enfermedad de Hansen. Los nombres que le di ahorita de Josefo y de Ernest fueron individuos que hablaron de ella. Ernest fue un médico misionero y Josefo fue un escritor judío. Pero Arthur Hansen descubrió la bacteria de la lepra en 1873. Por eso se le llama la lepra, la enfermedad de Hansen. Se creía que solamente Dios era suficiente para curar la lepra de un enfermo. Y aquí lo vemos en Jesús. Por eso, limpiar a un leproso solo podía hacerlo Jesús, por el amor y la misericordia. Y el amor y la misericordia que sigue teniendo con nosotros hoy en día. La impureza del pecado, la maldad, la murmuración eran lepra de aquel tiempo, hoy, mañana y siempre. ¿Qué cosas vamos a ver aquí en este pasaje de Marcos capítulo 1, 40 al 45? 5 puntos importantes
intocable. Jesús fue la gran esperanza para los impuros de su tiempo y para los impuros de hoy en día. Impuros porque están en el pecado. Aún dentro de la misma religión. Aún dentro de la misma iglesia, mis hermanos y hermanas. Aún. Porque oigan lo que decían los rabinos, los líderes religiosos. Un inmundo, un impuro, y se llevaba al extremo. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Jesús fue la gran esperanza de los impuros. Jesús tuvo compasión de los más impuros. Jesús encomendó al más impuro a no pecar más. Es lo que nos dice Jesús. Jesús demandó que el que más impuro era el que verdaderamente necesitaba la sanación mesiánica. Y Jesús hizo una gran influencia en usted y en mí y en el leproso. Versículo 40. Vamos a empezar con el versículo 40. El mensaje es el intocable. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver solamente el versículo 40 hoy en día. El mensaje, los intocables, los impuros, los dalí, los marginados de la sociedad, esos que están allá afuera, que muchas veces nosotros no queremos llegarle y que muchas veces nos condenamos. Jesús no lo condenaba. Jesús lo que condenaba era la falsa religiosidad en la vida de los líderes religiosos de su tiempo y en cualquiera de nosotros hoy en día. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole en su rodilla. Yo quiero que me limpie. Quiero que me limpie. La gran esperanza de este hombre impuro solamente era Jesús. Aquí hubo un drama en este hombre. Hubo un drama muy grande en este hombre. Dice Lucas 5:12. Oigan bien, en el drama de la vida de este hombre. Lucas nos cuenta en el capítulo 5, versículo 12, que este hombre era una masa completa de lepra. De los pies hasta la cabeza. Era un hombre completamente impuro, lleno y cubierto de llagas. Algunas partes de su cuerpo ya se le habían caído a este hombre. Ya no tenía movilidad en sus manos. La enfermedad de la lepra se lo había comido como la gangrena. Se lo había comido como la diabetes había comido a mi abuelo. No tenía esperanza, puesto que nadie podía ayudarle. Pero en algún lugar en la vida de este hombre, escuchó. ¿Dónde se encontraba el leproso cuando escuchó de Jesús? No lo sabemos. Pero él sí lo sabe. Y Jesús sí. En algún lugar, este hombre oyó de Jesús y de su poder divino. En su corazón se despertó la esperanza y comenzó a buscar a Jesús. Que es lo que tenemos que hacer los pecadores. Ya yo busqué a Jesús hace muchos años. También todos los días tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que estar agarrados a Jesús todos los días porque la lepra del pecado, hermano, está ahí. El pecado de la carne, el pecado de Satanás, el pecado del mundo. Nuestros pecados todavía están ahí. Y tenemos que ir a Jesús todos los días en consagración, en ayuno y en lectura de su palabra. Y en la comunión y el amor los unos para con nosotros. Cuando este leproso vio y escuchó y vio que la única esperanza era Jesús, nos dice que salió corriendo. E inmediatamente que Jesús bajó del lugar donde estaba, dice Mateo capítulo 8, 1 al 4, otro pasaje bíblico que habla acerca de la lepra. Mateo 8, 1 al 4. Dice que cuando él vio a Jesús bajar con la multitud, inmediatamente corrió a Jesús. Porque Jesús era el que podía transformar no solamente la lepra de su cuerpo, sino la lepra de su corazón. Al descender Jesús de la montaña, el leproso se impulsó adelante y cayó bajo sus pies. 3 puntos importantes vamos a ver aquí en el versículo 40 de Marcos capítulo 1. Primeramente, ¿cómo estaba este hombre? ¿Cómo estaba este hombre? Estaba impuro,
estaba desesperado. Estaba decidido a buscar la ayuda de Jesús. Se olvidó de todos los protocolos. Que la ley, ya Cristo que le iba a quitar, lo dijo. Todos los protocolos. ¿Cuál protocolo? ¿Cuál es el protocolo, hermano? Siervo diciendo al Señor que tiene que estar a 6 pies de distancia, que tiene que estar a 30 metros de distancia, que no puede estar con la familia, que no puede estar consultando, que no puede estar comundando. Hermano, ahí está el mundo peleándose. Como decía el miércoles. La semana pasada, las Naciones Unidas y el Departamento de Salud Mundial declaró que hay 8 billones de seres humanos en el mundo, incluyendo nosotros. 8 billones de personas. ¿Cuántos marginados no hay ahí en ese mundo? Y usted y yo, a lo mejor de brazos cruzados. No tenemos que ir a Jerusalén. Mire la tienda, mire el compañero de trabajo, mire el compañero de escuela, mire el vecino. Necesitan de Jesús. Necesitan del médico amado. Este hombre, mis amados hermanos, todos los protocolos que la ley había puesto y que había encomendado, 6 pies, 30 pies, lo había olvidado y no le importó la muchedumbre. Jesús no vio a nadie, ni él vio a nadie, sino que pensó en sanarle y él llegar a Jesús. Era una desesperación enorme que tenía como usted y yo, hermano, cuando venimos a Jesús. El leproso dice que cuando vio a Jesús, le adoró. Los 3 evangelistas, Marcos, Lucas y Mateo, oigan lo que dicen de la adoración que él le dio a Jesús. Y la oración que usted y yo tenemos que darle, porque todavía queda ese germen del pecado en nuestra vida que no queremos ponerle a Jesús, el sanador de nuestra lepra. Orar. Marcos 1:40, el pasaje que estamos estudiando, dice que se arrodilló, hermano. Lucas 5:12 dice que cayó el rostro a tierra. Y Mateo 8:2 dice que le adoró. Los 3 evangelistas estaban de acuerdo. Son 3 manifestaciones del amor, de la desesperación y de la búsqueda por la salud. No solamente en lo físico, sino por la salud en lo espiritual. El leproso veía a Jesús como el poder divino, como el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado. Y esto quedó demostrado cuando adoró a Jesús por estos pasajes bíblicos que nos dicen. Se arrodilló, cayó sobre su rostro y le adoró. Porque él sabía que ya esa ley que le había hecho un esclavo a él, ya vino a quitarle a Jesús. Como la ley que quitó Jesús hoy en día también, allá en Gálatas y en nuestros corazones. Tocó Jesús al intocable. ¿Qué nos dice el Señor? En Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué nos dice el Señor allá en Hechos 2:16? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Entonces lo he dicho a aquellos y aquellas que no se han bautizado en el conocido de Jesús para perdonar sus pecados. ¿Qué nos dice el Señor allá en Santiago 4:8? Acercaos a Dios. Nosotros nos dice. Acérquese a Dios, hermano, hermana. Acerquémonos a Dios, matrimonios. Acérquese a Dios, joven, soltero, adolescente. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Purificad nuestros corazones. El intocable ha sido tocado por Jesús. Concluyo con el versículo 41 y 42. Y Jesús, teniendo compasión y misericordia de él, extendió la mano y le tocó, le dijo, sí, yo quiero limpiarte. Así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Compasión. Jesús fue movido a compasión por los impuros. Al mirar a Jesús a este leproso, Jesús reconoció la condición desesperada, miserable, no del cuerpo de este hombre, hermano,
No, sino del corazón de este hombre que le adoró y lo buscó. Eso es lo que Jesús mira. Un corazón contrito, un corazón humillado, mis amados hermanos, todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Jesús quiere. Yo no veo el corazón suyo, ni usted ve el mío. No, solamente lo ve Dios. Y eso es lo que Jesús pide todos los días de nuestra vida. Que nos humillemos a Él, que entreguemos nuestros corazones a Él y seamos personas amorosas y compasivas para con Él. Jesús fue movido a misericordia y extendió la mano y le tocó. Ignoró Jesús a aquel hombre putrefacto. No lo empujó a un costado como estaban los rabinos haciendo. Pudo haberlo hecho Jesús. Jesús pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Jesús pudo haber apartado a este hombre de su vida y de su entorno físico. ¿Por qué? Me pregunta yo algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús había nacido en la ley y Él vino a quitar la ley. Él era el dador de una nueva esperanza y una nueva comprensión, porque Él miraba el corazón de los seres humanos. Eso es lo que buscaba Jesús, un corazón contrito y un corazón humillado. Y eso es lo que tenía el leproso. Él pudo haberlo hecho. Jesús, no te me pegues, porque yo soy un rabino también. Soy un nacido bajo la ley. Yo la di, mi padre y nosotros la quitamos, y hoy la voy a quitar, dice Jesús contigo. ¿Qué dice Jesús? No lo empujó, no lo despreció. Jesús conoció el corazón de este hombre y fue movido a compasión y le tocó al más intocable de los hombres del mundo por la lepra. Mateo 9:36. Siempre están las personas que van a criticar a Jesús y sus hechos. Siempre están ahí los criticones. Siempre van a estar ahí. ¿Qué dice el Señor en Mateo 9:36? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente estaba desesperada, hermano. La multitud estaba desesperada. Pero ¿quiénes estaban atrás mirando lo que Jesús hacía? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los fariseos. Aquellos que estaban para criticarle. Aquellos que estaban para señalarle. Aquellos que ya tenían el plan hecho para crucificarle. Porque ellos lo que querían seguir teniendo, ¿qué? La gente, miren, apretada, mancillada, controlada, como hoy en día muchas religiones, hermano, como esta religión de los Dalí, allá, por Buda y Mahoma, Confucio, todas estas leyes religiosas, todas estas leyes del mundo, mis amados hermanos. A ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Mateo 14:14. Saliendo Jesús, vino a él una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos aquellos enfermos. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios, hermano, de usted y de mí. Compasión. Y aquí le prometo concluir. Dice que tuvo compasión de él. La palabra compasión es una palabra hebrea que significa que Jesús en su interior lloró. Lloró en su interior. Gimió en su corazón, su afecto, su piedad, su empatía para con este hombre desahuciado y mucho más. La manifestó ahí. Su compasión, como todos los días tiene Jesús compasión. Son tres cosas que vinieron a este mundo: la fe, la esperanza y el amor. Los tres son uno, pero el mayor de ellos es el amor, y fue por amor que Jesús los sanó. Compasión, ser conmovido en el interior, gemir con tierna misericordia, con afecto, con piedad, con empatía. Específicamente, es decir, siento por ti, quiero estar contigo, me pongo al lugar tuyo. Él es el que se mueve profundamente por nosotros. Él es el que toca nuestros sentimientos y conoce las profundidades de nuestro ser. Jesús siempre está movido y profundo para sanar a las personas. Romanos, el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Angustia, tribulación, persecución,
desnudez o peligro de espada. Nadie me va a separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni a usted tampoco, como yo decía en Hebreos hoy 10. Y en 2 de Pedro 2, 1, 20 y 22. Nadie. Usted se separa del Señor si usted quiere, pero no le echemos la culpa a uno o a un segundo de que me separé de Dios por aquello y por otro. No. Porque cuando el amor de Dios y de Cristo está en usted y el Espíritu Santo, nadie lo mueve. Nadie, oye, ni la roca más grande del mundo, ni el fuego, ni la tiniebla, ni el principado, nadie, le decía el apóstol Pablo en Colosenses, le moverá a él, ni a usted, ni a mí. Por eso fue movida a compasión Jesús. Hebreos 4:15. Porque no tenemos. El leproso tenía que ir a su sacerdote a ser limpiado. Hoy vamos a volver a ir a un sacerdote para ser limpiado. Ya llámese católico, llámese quien sea, llámese predicador, llámese anciano. No. Hoy aquí en nuestro sumo sacerdote que nos limpia todos los días nuestros pecados, porque nos limpió una vez y para siempre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, subraya la palabra debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, somos personas débiles, somos personas que todavía el germen está en nosotros. Por eso lo dijo el apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Solamente en Jesús tenemos la compasión, la salvación en su mano, su atadura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Concluyo con Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de aquellos que le temen. ¿Qué hizo el leproso? ¿A quién fue el leproso? Desesperado, ¿a quién fue? ¿A quién tenemos que ir? A Jesús, mis amados hermanos. Allá en Mateo 9:36 dice que estaba desesperado. En Mateo 9:36 dice que dispersa a la gente andaba, como ovejas que no tienen pastor. Imaginémonos a este intocable. Imaginémonos a este intocable que no podía ni ir detrás de la sombra de Jesús. Hasta que todos los protocolos de la ley, Jesús lo quebrantó, lo quitó. Jesús todos los días de la vida nos limpia, hermano. Todos los días nuestra vida nos limpia, si queremos ser limpiados de nuestros pecados, cualquiera que sean. Cualquiera que sea nuestro pecado, Jesús nos lo va a limpiar. Él es nuestro Padre, Dios. Él es nuestro amado hermano mayor. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Jesús dijo: yo soy el verdadero tocable para que aquellos intocables vengan a mí. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Hermano, el mundo está lleno de intocables. El mundo lleno de intocables. Ahí está. Vamos a tocarlo con el mensaje de Jesús, con la buena nueva de salvación de la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario para nuestros pecados, diciéndole: bautícese, arrepiéntase y conviértase. No tenemos que salir en grupo a predicar, hermano. No tenemos que hacer una expedición a predicar. No. Y evangelizar. Usted y yo hacemos la diferencia. Donde quiera que estemos, vayamos. Vamos a tocar a los intocables con el mensaje de salvación, el mensaje de liberación de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. Gracias le damos, Padre, por el amor que Jesús tuvo con nosotros hace 2000 años, muriendo en una cruz del Calvario por nuestros pecados y el perdón de ellos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Él, tocando almas con el poder de tu palabra. Cuídanos y bendíganos siempre. Y ayúdanos, Padre Celestial, a amarte, a servirte y entregar nuestras vidas a usted, que usted es nuestro verdadero ídolo. Usted es nuestro ídolo, Padre. Jesús también, y la guía del Espíritu Santo. Porque a ti te sirvo, a ti te me arrodillo, Padre.
y a ti te me entrego. Todos lo hacemos a sí mismos, tus hijos que te hemos conocido. Padre, idolatrarte a ti porque no has dado la vida como una promesa eterna. Ayúdanos a luchar, a trabajar, a caminar contigo de la mano y a serte fiel hoy, mañana y siempre. Perdona nuestros pecados y límpianos cada día más de ellos, como Jesús limpió a ese leproso, por tu gracia, tu misericordia y tu amor. Gracias a Dios. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén, amén.